Vámonos a una pausa. No había nacido. Están los sabios en la Z. Aún más, el turismo. Trabajando junto al presidente. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. Ya que voy yo para donde María a buscar el dinero, de ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Senado de la República aprobó en segunda lectura modificaciones a la Ley Orgánica de la Policía Nacional 590-16 y la Ley Nacional de Semillas. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, junto a una comisión de senadores, se reunió con el Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP para discutir legislaciones relevantes para el sector empresarial. El Senado de la República y el Tribunal Constitucional firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional para desarrollar iniciativas conjuntas. También, en los trabajos legislativos, la Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas socializó con representantes de diferentes sectores y directores del Ministerio de Hacienda el proyecto de ley sobre centros logísticos y empresas operadoras logísticas. La Comisión de Hacienda analizó con representantes de la Asociación de Importadores de Vehículos Usados, ASOCIVU, los proyectos de ley relacionados con la reforma tributaria y la prohibición de importación de vehículos, así como regulaciones para contratos de concesiones. La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, compareció ante la Comisión de Asuntos de Familia y Equidad de Género para tratar el proyecto de ley contra la violencia hacia las mujeres. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mopongo, peca, un frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, hay que ver nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. Cada tarde una batería completa de comentaristas emiten opiniones con la participación ciudadana en el gobierno de la tarde, desde las 3 y hasta las 6 de la tarde, para mantener informada a toda la población dominicana y el mundo del diario acontecer por esta Z101, cada vez más fuerte. Cada día, desde las 5 de la madrugada y hasta las 11 de la mañana, el emblemático, pionero de la opinión, el Gobierno de la Mañana. La verdadera guía de los dominicanos en cualquier parte del mundo en que se encuentren, para conocer de viva voz y de primera mano todo el acontecer nacional y mundial con más de 37 años. El que todos escuchan para saber la verdad. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo.
Dirección General de Aduanas. Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale a los rincones. Donde te espera un gran sol, un mopongo, pescado frito. Cuenten con el presidente Luis Abinader, cuenten con nosotros. El ministro Collado ha venido haciendo un trabajo maravilloso en turismo y ustedes lo están viendo aquí. Por primera vez están invirtiendo en lo que se tiene que invertir para potencializar aún más el turismo de toda esta preciosa región. Su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente de reservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Senado de la República aprobó en segunda lectura modificaciones a la Ley Orgánica de la Policía. Irene Castillo ha sido el profeta que clama en el desierto. Se pareció en momentos al siempre bien recordado y muy querido don Ángel Miolán, que era el soñador del turismo. De Jabonero, y que se convirtió en verdad sus predicciones. Y ahora parece ser, y no quisiéramos, que las predicciones del otro Ángel Miolán, pero que se llama Doctor Pelegrín Castillo, se convirtieran en realidades sobre el cuidado, el esmerado manejo que debe tener el gobierno dominicano sobre todos los temas haitianos. Porque fíjense cómo hemos demostrado, al margen de las alarascas y los bullicios, cómo República Dominicana nació con 54.642 kilómetros cuadrados y hemos entregado o nos hemos dejado quitar casi 7.000, casi el tamaño de Puerto Rico. Y no nos han quitado un solo kilómetro en una guerra. Tal vez por flojo es que lo hemos dejado. No nos lo hemos dejado quitar. O por falta de visión de la clase gobernante o la clase explotadora en este país. Que no han servido para defender el terreno nacional, la territorialidad. Eso da vergüenza que se diga que un país sin haber perdido 1 kilómetro cuadrado en una guerra ha entregado 7.000 kilómetros. Tal vez Pelegrín nos pueda decir por qué. Adelante. Gracias, Ramón. Muy contento de encontrarme aquí en tu compañía con el profesor Arsenio Hernández. Y un saludo al público de Los Sabios en la Z, al público de esta emisora poderosa que orienta tanto al pueblo dominicano. Mira, yo quisiera sobre ese punto específico señalar lo siguiente. República Dominicana obtiene su independencia de Haití en el 44 y tiene que luchar
casi toda la Primera República fue una lucha por sobrevivir, porque Haití nunca aceptó en esa etapa que esta parte se separara y se declarara independiente. Y esa permanente ofensiva de Haití generó una serie de situaciones muy difíciles que se fueron superando cuando vino ya el proceso de anexión a España y la guerra de restauración. El pueblo dominicano ahí se enfrentó, como había hecho antes. Se había enfrentado a Francia, se había enfrentado al Reino Unido. En esta ocasión se estaba enfrentando a España. Y originalmente contamos con el apoyo de líderes haitianos que no le convenía que República Dominicana pasara a ser un territorio ultramar del reino, una provincia del Reino de España, y por eso nos apoyaron inicialmente, pero después fueron retirando su apoyo. Y Luperón, por ejemplo, que fue uno de los que más se involucró en ese proceso y en el proceso ulterior de lucha contra la anexión a los Estados Unidos, terminó muy desencantado de la manipulación que hacían los haitianos de las posiciones dominicanas. Pero el mismo Luperón dice que no era descendiente de haitianos. Mira, las versiones que hay dicen eso, pero Luperón incluso, hay un episodio que es dramático donde él hace una proclama de un esfuerzo unitario de los dos pueblos para defenderse del colonialismo y todo eso, y al final los haitianos, el canciller haitiano, en presencia del gobierno haitiano, desprecia la posición dominicana de Luperón y lo obliga a él a hacer un pronunciamiento contundente, que yo invito a los dominicanos a leerlo, porque hay mucha gente que se confunde sobre la real posición de Luperón. Luperón, en sus memorias, y ahí está el libro de Checo, que extrae unos fragmentos interesantes, sí, demuestran que él, como muchos líderes restauradores, tenían necesidad y además algún tipo de entendimiento con el liderazgo haitiano, porque había intereses comunes. Toda la lucha de la Segunda República, que fue muy tortuosa, tormentosa, conflictiva, no logró consolidar las fronteras con Haití. Incluso cuando se firma el tratado con el presidente González en 1874, ese tratado tiene que ser denunciado antes de un año, porque el presidente haitiano, Domínguez, ese es el problema de los haitianos, tú firmas los tratados y ellos lo interpretan a su conveniencia, declaró que ese tratado era un tratado de fusión. ¿Y qué pasaba? En la práctica se acababa de firmar y los haitianos estaban tomándose el territorio de la República, especialmente en la zona norte. Entonces eso nos llevó a litis diversas, se pidió la mediación de la iglesia, se pidió, y no hubo manera de ponerse de acuerdo en cuanto al tema de la frontera. Cuando se produce la intervención norteamericana en Haití, primero. Yo tengo esa misión de a mis amigos quitarle eso de decir norteamericana, porque ahí está México y Canadá también. Entonces uno no está precisando. La invasión estadounidense. Yankee, la invasión yanqui. Cuando se produce la intervención estadounidense, yanqui, gringa, como tú le quieras llamar, del 15 en Haití y del 16, que es un referente que tenemos que tener presente, empezó a cambiar la dinámica de relaciones insulares. Lo primero que hicieron los norteamericanos a partir del 17 fue sustituir los cocolos que trabajaban en los ingenios, es decir, los habitantes de las islas, por una razón. Ellos no querían trabajadores que hablaran inglés, que fueran cristianos, con una Biblia en la mano, y con líderes religiosos, y con un cónsul británico detrás. Ellos querían
como lo explica muy bien Enríquez y Carvajal en un informe a Trujillo en el año 1931, las tierras del este de la isla y traer la mano de obra desde Haití en las condiciones en que ellos impusieran. Y ahí impusieron una nueva dinámica. Ya en el 29, cuando ya República Dominicana había logrado la desocupación yanqui, gringa, americana, estadounidense, como tú quieras llamarle, cuando nosotros logramos eso, en el 24 Haití todavía estaba ocupado. Hay un informe que yo lo tengo que buscar para releerlo, que lo escribieron unos oficiales norteamericanos que trabajaron con los hermanos Pina. El doctor Pina Acevedo fue quien lo dio a conocer en un informe sobre el tema de la frontera, que fue previo al acuerdo. Y ese informe ahí demuestra el interés que tenía Estados Unidos en delimitar la frontera de los dos países. De modo que tú tienes razón cuando señalas que el acuerdo del 29 de una u otra manera estuvo influido por la política norteamericana, porque quien estaba del otro lado era Estados Unidos. Claro, y no podía un país sometido cambiar sus límites territoriales sin la influencia de esa potencia. Entonces, obviamente, ahí se llegó a un acuerdo que por lo menos lograba algo que era el sueño de República Dominicana, era tener una frontera delimitada. Ese proceso se había intentado, repito, en varias ocasiones y nunca se había podido arribar a una frontera firme, reconocidas. Pero no pagando ese costo. No, ahí viene el otro punto. Después que se firma eso, porque el argumento que se planteó de parte de Dominicana era, bueno, ya ese territorio para todos los fines está ya con una presencia tan alta de haitianos ocupando comunidades que antes eran dominicanas, San José de la Atalaya, Hincha, las célebres comunidades de toda esa zona, ya estaba haitianizada a unos niveles tan altos y no había presencia dominicana, algo parecido a lo que le pasaba a México con Estados Unidos, que no tenía presencia mexicana. Y los americanos, con más poder, se apropiaron de casi la mitad del territorio mexicano. Más de la mitad. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, con ese apoyo de Estados Unidos detrás, bueno, se negoció y se firmaron los acuerdos en el entendido de que era mejor consolidar el territorio nacional sin una minoría nacional en la frontera, una especie de Kosovo, porque eso iba a dar origen a problemas permanentes. Y esa fue la razón de Estado que predominó. Totalmente absurdo. Pero que un pueblo entierre su tierra o que vivan. La gente se muere, la gente es frágil, la gente es pasajera. Ramón, lo que es permanente la tierra. Ahí viene el otro tema. Pero el tema demográfico es tan importante como el tema territorial, porque las naciones están compuestas por territorio, población, gobierno, autoridades. Tú puedes tener la integridad territorial, pero si tú no tienes la integridad demográfica, o la pierdes. Por eso yo estoy enfatizando ese que Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados y solo tiene 144. Sí. Tóquele un pedacito a Rusia. Sí, pero por eso Rusia ha podido desarrollar esa visión imperial, porque está muy consciente de que tiene demasiado territorio y necesita un gobierno extremadamente fuerte y centralizado para mantener la cohesión de su territorio. Pero volviendo al caso de una pequeña isla del Caribe compartida por dos naciones emblemáticas históricas, ahí viene la lucha. Ese acuerdo, cuando Trujillo toma el poder, se renegocia, porque los haitianos inmediatamente, como era de esperar, empezaron a reclamar.
Reclamar que había que entregarle esa parte que faltaba, que esas negociaciones se hicieron bajo ocupación. En realidad se hicieron bajo ocupación, pero la ocupación del otro lado estaba favoreciendo la posición haitiana. Trujillo, que no quería, porque esa fue la razón. Y que era marín estadounidense. No, Óigame, Ramón, cuando Trujillo va a asaltar el poder, va primero que nada a una reunión en Dajabón, Juana Méndez, y se reúne con el coronel Cut. Claro. Y le dice el escenario que hay y la necesidad de tomar el poder. Y Cut le pregunta, ¿cuántas de esas usted tiene? Se refería a ametralladoras Thompson de tambor. Y Trujillo le dijo 200. Y le dijo, úsela. Y Trujillo toma el poder precisamente con el apoyo norteamericano. ¿Qué pasa? Ya en el 35, 36 habría unos problemas. Acuérdate que se habían producido algunas conspiraciones en Santiago, en el norte, contra Trujillo, y los exiliados, entre los que estaba nuestro mutuo amigo don Ángel Miolán, se habían ido a Haití. Era la costumbre de que los exiliados dominicanos se fueran a Haití. Y los gobiernos haitianos usaban la oposición haitiana, la oposición dominicana, para amenazar a los gobiernos dominicanos. Lo explica muy bien Peñavalle. Todo el periodo... Fue el que presidió la comisión de parte dominicana. Todo el periodo posterior a la restauración, a la lucha contra la anexión a Estados Unidos, fue un periodo de lucha muy intensa, pero muy influida por los gobiernos haitianos, porque los gobiernos haitianos eran los que alimentaban todo el proceso de inestabilidad en República Dominicana, especialmente después de la muerte de Heró. Con el suministro de armas, de municiones, todo el movimiento subversivo del país en ese periodo estuvo alimentado por el gobierno haitiano, los gobiernos haitianos. Ahora, ahí hubo una negociación donde Trujillo le pidió a Estenio Menzán un acuerdo, bueno, una cláusula formal y una cláusula no escrita. Los exiliados se tienen que ir de ahí. Por eso la mayoría se traslada a Cuba. Y el compromiso, el pacto de Trujillo con los haitianos era, bueno, yo le cedí ese territorio donde está la miel, donde está la mina más importante transfronteriza, a cambio de que ustedes qué traición, nos garanticen ceder el territorio de la patria por negociaciones políticas. Eso se hizo. Y lo había hecho Heró también. Lo que pasa es que Heró no la pudo concretar porque lo mataron. No, porque lo mataron. Uh-huh. Pero hay constancia de que Heró llegó a negociar, acuerdo secreto, ceder algunos territorios a cambio de dinero para apuntalar el gobierno. Pero vamos ahora al presente, porque la parte del presente tiene que ver con el pasado. Mira, eso que estamos viendo ahí en Juana Méndez, en esa zona, con el canal, en realidad, aparentemente es una lucha de los haitianos por un canal para tener un poquito de agua. Ese es el discurso. Ellos tienen derecho a agua sí, del río, pero no al agua del río. Pero vamos al tema. Ese planteamiento que se está haciendo ahí, a mi juicio, lo digo, en esta circunstancia y en la anterior, tiene mucho, pero sobre todo en esta circunstancia, tiene toda la pinta de una provocación, una jugada capicúa, vamos a decirlo así, en buen dominicano, de doble pespún. Hoy, estamos aquí en cabina. En Haití está convocada una marcha que la convoca el nuevo partido de Claude Joseph. El objetivo es pedir la renuncia del presidente, el primer ministro,
a Ariel Henry, porque Ariel Henry supuestamente no tiene la capacidad de garantizar una salida política a la crisis haitiana. Claro, previamente se había producido una declaración del jefe del CARICOM diciendo que estaban profundamente decepcionados del desempeño de Ariel Henry, con lo que la comunidad regional más cercana a Haití le estaba retirando el apoyo al primer ministro, Ariel Henry, que ya se ha salvado de varias intentonas de derrocamiento y asesinato. Entonces, ¿qué pasa? Esto que se montó ahí, en realidad es una provocación para generar un escenario que le permita a ellos derrocar al presidente haitiano, pero al mismo tiempo tensar el conflicto con República Dominicana, porque Claude Joseph, vamos a entenderlo bien, su incidencia, que Trajano, mi amigo Trajano, dice que no tiene liderazgo real en Haití, es verdad, él no tiene un liderazgo real en Haití. Él tiene una vocería peligrosa. Él tiene un poder especial. Claude Joseph es, hoy por hoy, el escogido por la diáspora haitiana en los Estados Unidos y en Canadá para darle fuerza a sus posiciones en Haití. Me explico. En Haití hay una guerra civil en curso desde hace ya un tiempo de baja intensidad. Cuando se retiró la MINUSTA en el 17, eso entró ya a un nivel mayor, se incrementaron las bandas que usan métodos terroristas. Cada grupo económico, cada partido político, cada potentado que tiene recursos, cada grupo de narcos tiene su grupo armado, como pasaría en cualquier escenario donde no hay ejército, donde la policía es insuficiente y donde las fuerzas internacionales de estabilización se retiran. Entonces, se retiraron, a mi juicio, con toda la mala fe del mundo. Porque no es una casualidad que se retiraran en el 17. Y a mí me habló un alto oficial de la MINUSTA y me dijo, no, se están retirando en el peor momento, donde el problema se va a agudizar. Y en el 19 el Departamento de Estado estaba financiando aquí en República Dominicana un estudio del Instituto Nacional de Migraciones bajo la rectoría de doña Florinda Rojas, pero intelectualmente bajo la orientación de Willy Lozano. ¿Para qué? Plan de contingencia sobre flujos masivos de migrantes. Ya era financiado ¿por quién? Por el Departamento de Estado. Entonces se veía muy claro la jugada, como se ve muy clara la jugada de modificar el acuerdo de pre-checking para anexarle unos términos que convierten a República Dominicana en país de refugio bajo la tutela de Estados Unidos y los organismos internacionales. Ya previamente el Tribunal Constitucional... Pero ya lo es con los casi 2 millones. De República Dominicana, el Tribunal Constitucional de República Dominicana había declarado nulo un acuerdo de inmunidades y privilegios que permitía al Departamento de Defensa de los Estados Unidos traer personal militar y personal civil privado sin restricciones de armamento, de equipo, de comunicaciones, de acceso al espectro radioeléctrico, protegido de cualquier daño que se pudiera provocar aquí a población dominicana o de otros países. Eso se firmó aquí. ¿Quién lo firmó? El gobierno de Danilo Medina, el canciller Andrés Navarro. Ay, Dios mío. Digo, ¿para qué? Porque a veces no hay que decirlo todo. Se nos olvida. ¿Por qué los americanos tenían interés de eso? ¿Y por qué se firmó ese acuerdo? Porque la propuesta original era la creación de una base militar. El gobierno no se atrevió a una base militar, pero le dio algo mejor que una base militar, que es convertir República Dominicana completa en una especie de base militar. Entonces el Tribunal Constitucional rechaza eso, se va al acuerdo de pre-checking y luego cuando se retira la MINUSTA de Haití, que el alegato era que Trump había retirado los fondos
Y entonces Naciones Unidas consideró que ante esa medida había que retirar el apoyo a la misión del país más pobre y más vulnerable del continente, que era Haití, y lo hicieron. Entonces eso ha seguido creciendo, escalándose. El gobierno dominicano, el presidente Abinader, ha insistido mucho en el campo internacional de que no hay una solución dominicana al problema haitiano. Y yo te puedo decir que es un planteamiento nuevo en labios de un presidente, pero viejo, porque hay un movimiento nacional popular patriótico que lo está reclamando hace 20, 25 años. Desde Unión Nacionalista, el Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití, un grupo de gente que se da cuenta de que lo que tenemos por delante es un problema muy serio, porque la comunidad internacional sabe que Haití es un estado fallido. Lo sabe Naciones Unidas, lo saben las potencias. Pero lo peor de todo es que frente a esa realidad geopolítica, en vez de ir a un esfuerzo de rescate, reconstrucción, que es lo que procede, lo han descartado, lo han desahuciado. Y peor, lo que han impuesto es al Estado vecino un esquema de relaciones que, lejos de resolver, y está aprobado, lejos de resolver los problemas de Haití, lo único que hace es desestabilizar a la República Dominicana, porque República Dominicana se convierte en una válvula de escape de los problemas haitianos, en una zona de amortiguamiento, buffering de la crisis haitiana. Aquí hay gente que gana con eso, en la política, en el empresariado, en el mundo intelectual, en el mundo religioso, en el mundo militar, porque es la manera más cómoda, más económica, más simple, y además parte de una premisa común tanto para los haitianos como para los dominicanos. Tú te reúnes con sectores productivos de este país y te dicen francamente y abiertamente, es imposible detener el uso de mano de obra haitiana porque no podemos sobrevivir. Y esa es una realidad. Pero ese es un disparate. Pero esa es una realidad que hay que decirle al pueblo dominicano, porque vivimos soñando una cosa y los que tienen el poder real tienen otros intereses los que están haciendo, otra decisión. Óyeme, los que están haciendo esos cálculos pendejos, para decirlo en buen dominicano, tienen que darse cuenta de que con ese esquema lo que va a producirse es la desestabilización de la isla. Porque el que crea que puede descargar la crisis haitiana aquí y negociar sus intereses sectoriales con los poderes internacionales, que es lo que han hecho los grandes grupos de aquí, las cuotas en el exterior, las ventajas, y los grupos políticos también, porque esto no es un problema que empezó ahora, esto empezó a mediados de los 80. Doctor, usted sigue en su turno, sí, pero vamos a aprovechar una llamada que tenemos del exterior, digo, de aquí del país, de la frontera misma. El periodista e intelectual, historiador Franklin Domínguez. ¿Qué tiene usted para decirnos desde la misma frontera sobre este problema que se ha calentado, pero un problema que ya tiene tiempo, porque esto del canal, el canal estaba en construcción antes, a nombre del gobierno? Entonces el gobierno luego dice que es un canal de empresarios. El presidente dominicano le escuchó y fue el que dijo que eso es lo que el presidente le había dicho. Yo, si hubiera sido el presidente, le hubiera contestado al primer ministro haitiano. Entonces, si usted no puede hacer nada porque son unos empresarios los que están haciendo el canal, entonces me tendré que ocupar yo, porque resulta que las aguas del canal puede el pueblo haitiano usarla, pero no necesariamente un grupo empresarial, pero además sin modificar la morfología del río y sin desviar las aguas, sino en la cantidad convenida. Con este tema de la frontera, en realidad está
ocultando muchas realidades que hay que decir. Este es el momento de decir. Claro. La frontera es la zona de más potencial de desarrollo de riqueza de República Dominicana. Pero como región no está integrada a la economía nacional. Pudiera estar perfectamente integrada si se cumplieran los mandatos de la Constitución que obliga a la integración en el eje norte-sur. Da vergüenza que tú puedes ir más fácilmente a Puerto Príncipe, a Port de Paz, a Cabo Haitián, y no puedes circular en la frontera en el eje norte-sur. Y eso no es casual. Eso no es casual. La frontera ha sido desatendida. Los mandatos constitucionales, incluso de la Constitución que se votó en el 10, ha sido desatendida porque la frontera pudiera perfectamente tener una dinámica conectada con economía nacional e internacional y tener unos horizontes de prosperidad y de riqueza real. No vinculada, óyeme, no vinculada a una dinámica con el Estado fallido, el Estado colapsado de Haití, donde, y todo el que está, yo pasé 20 años siendo miembro de la Comisión de Frontera de la Cámara de Diputados, el único que no era de la frontera, que fue miembro 20 años de la Comisión de Frontera, por eso conozco bien el problema. La verdad es que la estructura de corrupción transnacional más grande que hay en la isla está en la frontera, en los 391 kilómetros. Por ahí se trafica de longitud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, por ejemplo, el tema de los mercados. Los mercados se aprobaron hace muchos años y, bueno, es bueno que se mantengan. Pero no el desorden que hay ahí. Claro. ¿Tú sabes por qué? Porque el verdadero negocio que hay en los mercados no son las cosas que se venden. No, no es la venta. No, eso es para engañar bobo. El que entra y el que sale, primero no está registrado. Segundo, no entra a un sitio cerrado, vigilado, dominicano y haitiano, que es el concepto de un mercado transfronterizo. Pero ¿qué es lo que pasa? Y lo saben todos los que están hablando de que eso es una tragedia, que el mercado, que la economía. Mira, cada vez que se abre la puerta, entran un grupo de haitianos que luego son llevados a diferentes casas en cada una de las comunidades y luego los poteas, los traficantes, que los traen por un número no menor de 5,000 pesos. Puede llegar a 10,000 pesos cada grupo. No, nosotros, déjeme decirlo. Y ahora puede ser que esté más alto. Un trabajador de nosotros que está legal, se llama el Chino. Se le murió su padre y me dijo, usted tiene que ayudarme porque estos son momentos trágicos de mi vida. Y yo lo ayudé a que fuera, y como está legal podía venir. Sí. Lo atraparon y yo estaba en Francia. Sí. Y el pobre me llamó y me dijo, me han atrapado y me tienen preso aquí en Dajabón, en Port Jimaní, y de ahí se lo llevaron a San Juan. Y el pobre tuvo que dar, un amigo mío tuvo que dar 32,000 pesos para que lo pusieran en Monte Plata. Entonces, oigan lo que estoy diciendo. Entonces, eso es una mafia. Y eso es en cuanto a tráfico de nacionales haitianos, porque cuando vienen de otros países y entran por Haití, y un día va a llegar Boko Haram por ahí, un día va a llegar Boko Haram o Al Qaeda por ahí, por esa frontera, como le dije yo al primer ministro de israelí, Ehud Barak, cuando fuimos en el 2004 a la frontera. Ese día a lo mejor cambia el escenario, pero la verdad es que por ahí pasa droga, armas, municiones. Yo quiero saber cuál es el estatus, pregunto aquí, el estatus de la señora que fue detenida llevando miles
de cápsulas desde República Dominicana a Haití, la esposa de un funcionario haitiano, de municiones, de armas. Yo quiero saber. Nosotros fuimos ahora a la Procuraduría Nacional de la República. Hablamos con la magistrada Miriam Germán, hablamos con el magistrado Chala, le llevamos un informe que le solicitamos al CEFRON. 92 expedientes de detención de poteas del 2022 a la fecha. 92. Inflagranti. Y resulta que solamente hay 4 con privación de libertad. Nosotros pedimos un estudio para que nos dijeran cuál era la medida de coerción que se había pedido en cada caso y cuál era, además de la medida de coerción, cuál era la decisión de los tribunales. ¿Por qué? Porque ese tráfico que se está dando en la frontera es un tráfico que está protegido. Mira, Ramón, ahora mismo acaba de producirse ahí en la frontera un hecho gravísimo. Se acaba de quemar una granja ovino-caprina. Decenas de animales incinerados en la descubierta. Propiedad de una líder de la zona, Urín Matos, de hotel. Yo había visto robo de animales, pero que incendiaran una granja ovino-caprina. Y todo parece estar relacionado ¿con qué? Con una denuncia que se ha hecho de que se estaba trayendo desde Haití chivos y ovejos sin hacer la cuarentena, que es obligatoria. Porque esto no es solamente seguridad nacional, es seguridad sanitaria y fitosanitaria. Entonces, estamos en presencia de una situación muy difícil. El mercado debe operar, pero mira, no es verdad, por lo menos a nivel de los productores, la mayoría de los productores perfectamente pueden colocar en el mercado interno sus productos. Bueno, aquí dijeron los productores de huevo y carne que ellos tendrían serios problemas si les cierran ese mercado, porque el 20 a 25% de la producción del huevo ellos la hacen porque tienen asegurada la venta en esos mercados. Sí, el desayuno escolar y el almuerzo escolar, más otras instancias del gobierno, deciden hacerlo, se coloca. No, pero no es razonable. Si ellos dicen que el 25% lo exportan a Haití, no creas tú que va a ser fácil. Si fuera el 2 o el 3%, eso es asimilable. Mira, nada es fácil. Eso no es fácil. Pero entonces, además, a Haití se le venden casi 2.000 millones de dólares. Ramón. Perdón. Las exportaciones dominicanas no resisten un golpe de 2.000 millones, de pérdida de 2.000 millones de dólares. Mira, Ramón. Y eso sería hasta absurdo plantear. Mira, Ramón, te lo voy a plantear de esta manera. Una de las razones por las cuales la economía dominicana no se ha convertido en una economía verdaderamente exportadora es porque ha primado la lógica del rentismo extractivista, que fue lo que derrumbó Haití y que es lo que está en la base de la crisis estructural de la economía dominicana. En vez de pensar en cómo exportamos más y mejor, hay gente aquí acomodada a los mangos bajitos. A los mangos bajitos. Pero ese es otro planteamiento. Espérate, no, ahí es que voy. Ese es el planteamiento, porque este país tiene un potencial productivo enorme. Pero no pensamos en ese potencial productivo enorme, porque el gobierno, por un lado, y las élites empresariales, por otra, correcto, asumieron compromiso con Estados Unidos y la Unión Europea de que a cambio de una serie de ventajas, nosotros nos íbamos a hacer cargo como contraparte. No, pero exportar no es hacerse cargo de nada. No. Yo me refiero, Ramón, yo me refiero a otra cosa. Óyeme, cuando aquí se negoció el DRCAFTA con Estados Unidos, yo era presidente de la Comisión de Industria y Comercio, tú eras senador, yo creo.
en esa época. Sí, claro. Óyeme, el quid pro quo que se negoció con los Estados Unidos fue el esquema de la ley Hobbs. Le damos a ustedes el de rescata y ustedes asumen con Haití el esquema de coproducción. Eso fue hace 20 y pico de años. El proyecto... Pero no es coproducción, es venta. Nosotros no nada en con la ley ellos. Hobbs Se supone esta de capellán. De capellán. No es lo único. Es lo Pero único. eso es En 20 y pico de años, ese grupo ha tenido esa demostración ahí en la frontera. Bueno, pero están usando el de rescata, lo está usando el Congreso norteamericano para arrodillar a República Dominicana en una serie de materias. Claro, pero entonces quiero terminar porque yo te había dicho que tengo un compromiso, que tengo que irme, pero quiero terminar con una idea que la expresé en Washington y la quiero reiterar aquí cuando fue la comisión. Miren, que nadie se confunda. Se está preparando una intervención en la isla. El primer escenario de intervención es Haití, de poderes internacionales. Uh-huh. El primer escenario de intervención es Haití. Y para eso, evidentemente, se están preparando los escenarios para ponerle un ribete de intervención humanitaria, para que haya una intervención humanitaria al margen de Naciones Unidas, porque va a ser difícil contar con la aprobación, va a ser difícil, no digo imposible, con el voto de China y de Rusia en este contexto. Entonces, necesitan un escenario dramático, extremo, y es más que previsible que se escale la guerra civil de baja intensidad a una guerra civil de alta intensidad. Ahí están luchando 3 grupos y cada uno de los grupos se están armando y están alineados políticas e ideológicamente. La segunda fase, y lo digo como denuncia, ya lo he dicho muchas veces, lo dije allá y lo he dicho en muchos escenarios, la segunda fase de ese proceso de intervención de la isla, igual que en el 15 y en el 16, muy bien, es intervenir en República Dominicana. ¿Qué quieren? Bueno, necesitan crear el escenario para producir, como decía el informe de Naciones Unidas de 1949, conclusión quinta, el traslado masivo, forzoso de poblaciones hacia la parte oriental de la isla. Decía, hacia otra zona del Caribe menos poblada en esa época. Ahora sabemos que esa zona del Caribe menos poblada es República Dominicana. Bueno. Entonces, para eso necesitan crear los escenarios. Y eso que montó Claude Joseph y que tiene ya ahora también, porque todos los políticos de oposición, la marcha es hoy, pero el movimiento general es que todos los políticos se están coaligando con este tema para, si Ariel Henry no se alinea con lo que ellos dicen, ellos proceder a derribarlo. Lamentamos que lo otro tenga que ir porque ahora que se estaba poniendo la cosa buena. No, yo voy a escuchar brevemente al profesor. Tú vas a hacer por ahí no, ya no puedo volver porque tengo, como yo te dije, yo te había dicho, yo tengo un compromiso que no puedo faltar. Tenemos ahora una pausa y al retorno vamos a Iván Gatón, que sacó un tiempecito para nosotros, y luego el doctor Arsenio Hernández. Como prometimos, aquí se está diciendo,